Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están Rosana, Anderson, Arnaldo? Buen día, profe. ¿Todo bien y vos? ¿Todo bien? También me alegro. Hoy es nuestro examen. Fijen bien los plazos de las vacaciones, eh, cuánto tiempo dura el contrato de aprendizaje. Fijen bien para el examen. Es todo selección múltiple y van a tener 45 minutos para rendir. Súper fácil está. Ok, profe, ¿cómo es? ¿En la plataforma sería? En la plataforma. Van a rendir en la plataforma y me dijo la secretaria que van a habilitar a partir de las 16 horas hasta el domingo, hasta las 23:59. Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Profe, una consulta. Sí, te escucho. ¿Cómo dijiste, profe? El examen empieza a partir de las 4 de la tarde. Sí, habilita Alicia a partir de las 16 hasta el día siguiente, que es domingo, hasta las 23:59. Ah, yo pensé que íbamos a rendir esta mañana ya. No, a la tarde recién van a habilitar, porque tenemos Buen día, clase profe. primero. Buen día. La Ok, plataforma sería el de que usamos donde están nuestras tareas, ¿verdad? Sí, ahí. Bueno, Ahí va perfecto. a estarlo en un icono, dice examen parcial y van a entrar ahí para rendir. Pero van a habilitar a partir de las 4 recién. Dale, profe. Bueno, gracias, profe. dale. Bueno, eh, hoy vamos a desarrollar la unidad número 9 que habla acerca de la suspensión del contrato de trabajo. Suspensión del contrato de trabajo. Un ratito voy a usar más. Voy a bajar abajo. Suspensión del contrato de trabajo es la cesación o interrupción temporal del trabajo sin extinguir, perdón, o rescindir los derechos y obligaciones que surgen de ese contrato. Entonces, ¿qué pasa con esta figura? Solamente el contrato no es que le echa al trabajador, sino solamente se suspende por ciertas circunstancias ajenas a la voluntad del empleador. La suspensión total o parcial de los contratos de trabajo solo interrumpe sus efectos y no extingue los derechos y obligaciones que emanan de lo mismo. Quiere decir, lo que está estipulado en el contrato se va a cumplir. Por eso dice que no extingue derechos y obligaciones. O sea, no porque se haya suspendido el contrato, no vamos a cumplir lo que está estipulado en el mismo, solamente que se suspende por circunstancias ajenas a la voluntad del empleador. Por ejemplo, sucede un siniestro, se quema todo la empresa, por decirlo así. Entonces, en esos casos, por ejemplo, él tiene que comunicar al Ministerio del Trabajo que por esta circunstancia él va a suspender el contrato. No es que le va a despedir, porque si le despide, él tiene que pagar las indemnizaciones que corresponden conforme a la ley de los trabajadores. En cuanto al reintegro a las faenas y continuidad del contrato, por ejemplo, se suspendió un mes por, qué sé yo, porque hay, qué sé yo, invasión de termitas o algo, entonces se suspende el contrato por un mes, pero eso no quiere decir que cuando el empleador te llama, te cita o te convoca para el martes 30 a las 7 de la mañana, vos tenés que irte. Entonces sí o sí hay que cumplir porque una suspensión por ya sea total o parcial, por circunstancias ajenas del empleador. Caracteres y efectos jurídicos. La suspensión se presenta en dos caracteres. El primero es el de fondo, donde se encuentran las causas de la suspensión que está estipulado en el artículo 71 del Código Laboral. Y la segunda es de forma, donde se observan los procedimientos a seguir. ¿Para qué? Para que la suspensión sea legal, que son comunicar y justificar ante el trabajador sus representantes y Ministerio de Justicia y Trabajo. O sea, hoy en día solamente hay Ministerio de Justicia, perdón, Ministerio del Trabajo, porque de Justicia es aparte, se dividieron los ministerios. La suspensión ante que se decrete la misma. Efectos jurídicos, no producen la caducidad o extinción del contrato de trabajo, solo
solo lo que hace es interrumpe los efectos de dicho contrato. O sea, no que porque suspende no se va a cumplir lo que está estipulado ahí. Solamente es una suspensión por corto tiempo, ¿verdad? Dependiendo de qué fue lo que sucedió para que se suspendan esos contratos. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe, por mi parte no. No. Causas de la suspensión pueden ser políticos, puede ser económicos, pueden ser sociales, penales, biológicas, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hay enfermedades, infectos contagiosas. Puede ser convencionales por acuerdo de las partes que sería entre el trabajador y empleador. Cuestiones económicas es lo que pasamos con esta pandemia. Muchas empresas tuvieron que suspender contratos por un tiempo indefinido. Luego ya los trabajadores empezaron a inquietarse, entonces demandaron, pero al demandar ellos justificaron los motivos del por qué suspendieron los contratos, ¿verdad? Porque había una ola de contagio en ese entonces, era por el COVID, ¿verdad? Donde saben y le consta seguramente que muchas empresas tuvieron que cerrar por cuestiones de dinero, ¿verdad? Y por cuestiones penales, por ejemplo, cuando hay una investigación y sucedió un hecho, entonces sí o sí se tiene que suspender las actividades hasta que se realice todas las investigaciones por el cual fueron demandados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se procede por ejemplo, si hay soportes informáticos, viene fiscalía de delitos informáticos, lleva todo, se ve todo, entonces se suspende mientras dure esa investigación para evitar, por ejemplo, fuga de información o que se lleven ciertas cosas que puedan servir. Bueno, por parte del empleador es falta de materia prima. No hay en el mercado la materia prima que se necesita para, qué sé yo, para seguir produciendo calzados de cuero, por ejemplo. El cuero está en, en escasez, por ejemplo. Imposibilidad de pago de sueldo porque no hay muchos ingresos. Improductividad de la explotación, exceso de producción, tienen demasiada mercadería que no sale, entonces suspende hasta que salgan todas esas mercaderías. Caso fortuito, fuerza mayor, por ejemplo, un siniestro, detención, arresto o prisión del empleador, ¿verdad? Se le denunció por un delito X, entonces se le arresta hasta que se demuestre que es inocente. Cesa anual, a no ser que salga con medidas o qué, ¿verdad? Cesa anual de la producción por característica propia de la explotación, por ejemplo, son cosas que solamente se producen en una época del año, entonces se cierra, por ejemplo, es por frutilla, ¿verdad? Que hay microemprendedores o microempresas o pequeños, ¿cómo se dice? Pequeñas empresas, ¿verdad? Entonces, evidentemente se cierra, pero cuando vuelve eh, la producción para la época, que en este caso la frutilla creo que sale a partir de julio, creo. Entonces se le vuelve a contratar a las mismas personas que trabajaron para ese empleador. Huelga y paro, ¿verdad? Que es lo que hacen, paro es lo que hacen los empleadores y huelga los trabajadores. Por parte del trabajador, ¿en qué caso se suspende? Por enfermedad que afecta al trabajador, por arresto, prisión o detención del trabajador, servicio militar obligatorio por parte del trabajador. Creo que ya no es obligatorio porque tenés que presentar, ¿cómo era que se llamaba ese carnecito? Eh, objetor de conciencia, algo así era. Accidente de Sí, trabajo, sí, bueno. Accidente de trabajo o enfermedades profesionales que causen una incapacidad temporal. Al decir enfermedades profesionales, son enfermedades o sea, que por el largo tiempo que estaba expuesto al trabajo que realiza, por ejemplo, en el caso de los que trabajan en laboratorios que manipulan medicamentos y eso, esas son enfermedades que adquieren por la profesión, que causen una incapacidad temporal, por ejemplo. Descanso pre y postnatal, que en caso de las mujeres, ¿verdad? Que por maternidad o por reposo, por riesgo de pérdida del feto, ¿verdad? Descanso obligatorio como vacaciones y descanso semanal que se dan los domingos en algunos casos y en otras personas suele ser sábado y domingo porque trabajan de lunes a viernes.
pero sin embargo nuestra jornada, si no somos funcionarios públicos, es de lunes a sábado, inclusive hasta domingos. Ejercicio del cargo sindical que impida dedicarse al normal desempeño eh, del trabajador y las licencias, ¿verdad? Que ya sea por fallecimiento, por matrimonio, por nacimiento de un hijo, que te dan los permisos estipulados por la ley, ¿verdad? Para el trabajador, artículo 62, inciso J, 6 semanas antes del parto y 6 semanas después del parto. Eh, 4 días en caso de fallecimiento del cónyuge, pero esto varía, porque em, creo que depende del, del lugar donde uno trabaja, porque en la Municipalidad de Asunción, por ejemplo, mi mamá está y ella tuvo 10 días de permiso por fallecimiento de mi abuelo, ¿verdad? 3 días de licencia por matrimonio, hay algunos que son más días, 2 días por nacimiento de un hijo, hay otros que son más días, un día de descanso semanal, 10 horas de descanso luego de la jornada efectiva de trabajo y vacaciones según la antigüedad que corresponda, que vimos que hasta 5 años de 12, pasados los 5 años 18 y más de 5 es 30 días hábiles. Obligaciones y derechos respecto del empleador y trabajador durante la suspensión. La obligación del empleador, que es reservar el empleo del trabajador suspendido, reposición de los trabajadores suspendidos al reanudarse la tarea a la que está obligada a reincorporar a los trabajadores suspendidos. Y los derechos son designar un trabajador sustituto en caso de enfermedad, accidente de trabajo, arresto o servicio militar. O sea, es un sustituto que le reemplaza al trabajador suspendido para que realice sus trabajos hasta tanto ese trabajador se reintegre nuevamente en el trabajo. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las obligaciones y derechos del trabajador. Presentarse luego de finalizada la causa de suspensión, ponerle que se le suspendió por 3 días, por, qué sé yo, por ser residente, por ser residente, por ejemplo, llegó en estado, qué sé yo, con olor de alcohol al trabajo, se le dio una advertencia, volvió a reincidir y se le suspende por 3 días, por ejemplo, a ese trabajador, sin goce de sueldo. Entonces, pasado esos 3 días, él tiene que al cuarto día reintegrarse nuevamente a su trabajo. 5 días después de ser confirmada reanudación de las tareas por causa de enfermedad o accidente de detención, huelga o paro, y 30 días después por causa del servicio militar. O sea, sí o sí, una vez que termina la causa por el cual se le suspendió al trabajador, eh, tiene que, tiene que presentarse. Derechos. Ser readmitido en la empresa al finalizar la causa de la suspensión. De ser ilegal la suspensión, a percibir los salarios correspondientes a la duración de la misma. Si fue suspendido por 10 días, se le va a tener que pagar esos 10 días de suspensión porque la suspensión fue hecha de manera ilegal. Entonces lo que se va a hacer es, si el jornal diario del sueldo mínimo creo que es, no sé si era 90 y algo o 89.000 y algo, lo que sí que esos días del jornal que él corresponde al día se multiplica por 10. Entonces la empresa le tiene que pagar 900.000 guaraníes, 900.000 creo que sí, 900.000 por esos 10 días que no percibió, por ejemplo, su jornal del día. O si es 3 días, los 3 días que no le suspendió o no le pagó, ¿verdad? Le tiene que pagar. Bueno, ahí terminó lo que es suspensión del contrato. Ese es suspensión. Ahí terminó nuestra suspensión. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la suspensión antes de pasar a la terminación del contrato. No, profe, muy claro. Bueno, la unidad 10 habla acerca de la terminación de los contratos de trabajo.
Terminación del contrato. Concepto. Consiste en la extinción definitiva de los efectos del contrato laboral, presentando los siguientes caracteres. Afecta la existencia del contrato, extingue los efectos del mismo, puede ser unilateral, la decisión de cualquiera de las partes y produce la ruptura de la relación laboral. Terminación, en el otro era suspensión, por lo tanto los efectos seguían vigentes. Sin embargo, en esta parte ya termina todo relacionamiento entre el empleador y el trabajador. Pero esto se puede también dar de forma unilateral cuando hay ya mucho acoso laboral por parte del empleador que quiere que renuncies y vos no querés renunciar por no perder tu antigüedad. Famosos hacen esa, eh, ¿cómo se dice? No sé si la palabra sería guerra de nervios o hacen cosas para que vos quieras renunciar. Entonces hay una figura que es eh, terminación del contrato de forma unilateral por justa causa y le pones el acoso laboral que está teniendo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para que puedas percibir las indemnizaciones que corresponden. Clase de terminación del contrato de trabajo se clasifican en cuatro. Causas generales comunes a todos los contratos, que es por tiempo determinado. Terminó el plazo de 6 meses por el cual se te contrató o terminó el plazo de 1 año. Entonces, en ese sentido, termina el contrato laboral. Causas especiales y justificada de terminación, que es por voluntad unilateral del empleador, que sería el despido. Y causas especiales justificadas de terminación por voluntad unilateral del trabajador, que es el retiro voluntario, ¿verdad? Se retira por ciertas causas. Terminación con preaviso es la comunicación del término del contrato, que generalmente cuando trabajamos en una empresa directamente, cuando surgió un inconveniente o un problema, directamente te echa y no te permite entrar en el trabajo. Y ni siquiera te preavisó. Directamente te cerraron los portones y ya no puedes entrar más, persona no grata para la empresa. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer en ese sentido? Automáticamente, una vez que pase ese hecho, se va al Ministerio del Trabajo y hace la denuncia correspondiente para que después el empleador no alegue abandono de trabajo. Y hay muchos que juegan de esta manera diciéndole, sí, venía el sábado, sí, venía el tal parte, hoy no, o viajó de urgencia o esto. Y pasa tu día y uno hace la denuncia que corresponde. Y saben que para hacer una denuncia por parte del empleador es 30 días y por parte del trabajador es 60 días desde el momento que tuvo conocimiento del hecho. Pasado esos 60 días, si vos no reclamaste, con el perdón de la palabra, hule ya no puedes reclamar. Normas del Código Laboral. ¿Cuáles son las causas de terminación de un contrato? Son causas de terminación de los contratos de trabajo. Uno, las estipuladas expresamente en ellas, si no fuesen contrarias a la ley. El mutuo consentimiento, la muerte del trabajador o la incapacidad física o mental del mismo, que haga imposible el cumplimiento del contrato. En el caso fortuito o fuerza mayor, el vencimiento del plazo o la terminación de la obra, en los contratos celebrados por plazo determinado o por obra, la muerte o incapacidad del empleador, la quiebra del empleador y el cierre total de la empresa. En este caso, entonces termina el contrato. ¿Cuáles son las causas de despido justificado? Donde el empleador le despide con justa causa. eh, Falta de pago de salario correspondiente en la fecha y lugar convenido o acostumbrados. La negativa del empleador para pagar el salario. Causa de despido justificados donde por voluntad unilateral del trabajador él puede salir. ¿Por qué? Porque no se le paga el salario, no se le paga en la fecha y tiempo por el cual se le contrató. La falta por decirte así, el empleador o la persona quien administra o el gerente se tomó contigo, no te paga el 30 que fue tu día de cobro, te paga después 10 días, 15 días. En ese caso, por ejemplo, puedes terminar el contrato por voluntad unilateral del trabajador.
La exigencia por parte del empleador de las tareas superiores a la fuerza o capacidad profesional de ese trabajador, contrarias a la ley o buenas costumbres o ajenas a lo estipulado, es, por ejemplo, a una persona ya de edad que le haga alzar cargas pesadas, por ejemplo, que no son, que no es para la fuerza que tiene la persona, o de repente a la mujer le hace alzar bolsa de cemento y eso con la intención de que ella renuncie. Entonces, esas son, por ejemplo, exigencias por parte del empleador que sobrepasa la fuerza del trabajador o de la trabajadora. Los actos de violencia, amenaza, injuria o malos tratos del empleador o sus representantes familiares y dependientes, obrando esto con el consentimiento o tolerancia de aquel dentro del servicio y cometidos contra el trabajador, su cónyuge, padres, hijos o hermanos. En ese caso también podemos renunciar. O sea, terminar el contrato por voluntad unilateral alegando estas causas. El perjuicio causado internacionalmente por el empleador, su representante independiente en las herramientas o útiles de trabajo pertenecientes al trabajador. Te contratan para realizar un determinado trabajo y vos llevas todos tus elementos o herramientas, tu martillo, tu serrucho, tu cepilladora, tu cortapiso, todo. Y, por ejemplo, en ese caso, el empleador, qué sé yo, o te descompone tu máquina o se pierden. Entonces es un perjuicio para el trabajador porque es algo que le costó comprar. Entonces en esos casos se puede terminar el contrato también. La reducción ilegal del salario por el empleador, ponerle que ganaba 3,5 millones y agarra, qué sé yo, por situaciones que ajenas o desconocimiento del trabajador, agarra y le baja el sueldo mínimo sin comunicarle. El salario pues no te pueden bajar, a no ser que te suban. Subir sí, pero bajar no se puede, está prohibido. Pero sin embargo están muy acostumbrados las empresas privadas a hacer esas cosas. Pero como siempre digo, la necesidad es grande, o sea, es grande. Muchas personas aguantan ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque de eso come su familia. Entonces, lo único que le queda es soportar esos malos tratos y aguanta hasta que su cuerpo diga basta y renuncia y sale. A muchos le hacen eso, como una guerra de nervios para no pagar las indemnizaciones que corresponden y le echan. Con el tema de la pandemia, profe, Sí, pasó mucho eso y después ya no volvieron a regularizar nada de los salarios. no, no, yo sé, sí, se le bajó a muchos, ¿verdad? Por la situación que estaba atravesando el país y hubo muchos casos, muchas denuncias, inclusive en el Ministerio del Trabajo. eh, Inclusive colapsó, creo que contra IPS y todo, también se hizo denuncias porque IPS tenía que pagar, creo que la mitad de los salarios o algo y no pagaba. O sea, hubo muchos inconvenientes cuando arrancamos la pandemia, lastimosamente. A muchas personas, como decís, le rebajaron el sueldo y luego eh, no reajustaron esa reducción que hicieron, ¿verdad? Con causa justificada, pero como digo y sostengo, siempre la parte obrera es la que debe o aguanta este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque tiene una familia atrás a quien debe darle de comer, ¿verdad? Lastimosamente es así. Entonces prefiere aguantar. No sé si alguna pregunta, algo que quieran saber. Por mi parte, no, pues. Bueno, terminación por voluntad unilateral del empleador, despido. Es la decisión unilateral o acto jurídico por parte del empleador de dar por terminado el contrato de trabajo, sea en forma inmediata como en forma posterior a través de un preaviso, pudiendo ser este en forma justificada o en forma injustificada. Cuando hablamos de forma justificada es de acuerdo al artículo 81 que leímos, 71, bueno, creo que
78, 84. Tengo acá el artículo 81. Bueno, voy a pasar en el grupo. Cuando la causa sea alguna de las que contempla el artículo 81, que resulta de un acto o omisión por parte del trabajador, el empleador que despida por causa justificada al trabajador no incurrirá en responsabilidad alguna. No deberá dar preaviso ni indemnización. ¿Por qué? Porque el despido es con justa causa. Y cuando es con justa causa, por ejemplo, cuando atenta contra la vida del empleador o cuando le roba a la empresa o, o cuando no cumpla con lo establecido en su contrato de trabajo. En ese caso, por ejemplo, cuando el despido es justificado, el trabajador no paga la indemnización preaviso ni la indemnización que corresponde por despido injustificado, ¿verdad? El preaviso, el, el, el preaviso se abona como un sueldo y dependiendo de la antigüedad que tengas, porque el preaviso puede ser 30, puede ser 45 y puede ser 60 días que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, ¿qué es causa justificada? Por ejemplo, el abandono del trabajo por parte del empleador, ¿verdad? No se presenta en su lugar de trabajo. Eh, También la negativa del trabajador en las labores destinadas, la falta injustificada, o sea, falta por faltar y no justifica. En esos casos, por ejemplo, son despidos justificados. Y cuando es despido injustificado, cuando el empleador no pueda demostrar la causa justificada de despido o no se ajuste o cuando le dice que le robó a la empresa. En ese caso, por ejemplo, lo que hace una denuncia penal por apropiación, ¿verdad? Porque se apropió de algo de la empresa, eso se investiga y ¿qué hace el trabajador en contrapartida? Se va y hace su denuncia por despido injustificado. Pero eso interrumpe. ¿Por qué? Porque primero tiene que terminar la parte penal donde diga que el trabajador no se apropió de nada de la empresa. Entonces hay muchas empresas que hacen eso, le denuncian que le robó a la empresa y hace su denuncia al trabajador y no puede seguir su demanda laboral hasta que tanto no se finiquite la causa penal abierta en su contra. Eso es lo que es la contracara de la moneda, vamos a decir. Eh, entonces, nos ajusta a lo dispuesto en el artículo 81. ¿Y qué es lo que hace? Entonces, cuando es injustificado, sí o sí tiene que pagar preaviso y las indemnizaciones que corresponde, aparte de las vacaciones y del aguinaldo proporcional que le corresponda. Voy a leerle las causas justificadas. Bueno, ¿cuáles son las causas justificadas? El engaño por parte del trabajador mediante certificados o referencias falsas sobre su capacidad. Inventó, por ejemplo, qué sé yo, que tiene posgrado o curso de capacitación en tal área. Hurtó, robó, hurto, robo u otro delito contra el patrimonio de las personas que sería el empleador. Los actos de violencia, amenaza, injuria, malos tratos del trabajador hacia el empleador o hacia su familia. En esos casos son despidos justificados. La comisión de alguno de los mismos actos contra los compañeros de trabajo, ¿verdad? La amenaza, es violento o realiza injurias o malos tratos. En ese caso también es causa de despido justificado. La perpetración fuera del servicio contra el empleador, sus representantes familiares en algunos actos enunciados en el inciso C, si fuese de tal gravedad que hicieran imposible el cumplimiento del contrato, los perjuicios materiales que ocasiona el trabajador intencionalmente en, qué sé yo, en las maquinarias de la empresa, la comisión por el trabajador de actos inmorales en el lugar de trabajo, la revelación del trabajador de secretos industriales, el hecho de comprometer al trabajador con su imprudencia o descuido inexcusable sobre la seguridad de la empresa, la concurrencia del trabajador a sus tareas en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún tipo de estupefacientes,
la condena del trabajador a una pena privativa de libertad. En esos casos son causas justificadas. Pero si no se demuestra esas causas justificadas, alegadas por el trabajador, entonces no es justificado, es injustificado. Entonces, ¿qué hace el trabajador? Directamente hace su denuncia penal, su denuncia penal y se abre un juicio donde el empleador tiene que demostrar la culpabilidad del trabajador. Terminación unilateral por parte del trabajador. Retiro. El retiro es la decisión unilateral del trabajador de dar por terminado el contrato o la relación laboral. El retiro es justificado cuando se ajusta al artículo 84 del Código Laboral. Es injustificado cuando no se ajusta a él o no lo puede probar. El trabajador, de ser justificado el retiro, el empleador deberá abonarle al trabajador la indemnización y el preaviso como dispone el Código Laboral en el despido injustificado. Artículo 84. Son justas causas justificada de terminación del contrato por una voluntad unilateral del trabajador. Se va a cortar nuestra primera entrada. Nos vamos a conectar en 10 minutos una vez que me grabe todo. De vuelta. Ok, bro. Dale.